Gloria a Dios, saluda a la iglesia con la paz de nuestro Señor Jesucristo, cada uno de mis hermanos en los distintos puntos del país en los cuales puedan encontrarse en esta hora y aún traspasar las fronteras también a nuestros hermanos en el Paraguay, también a nuestra familia, a nuestros conocidos, nuestros amigos, que pueda llegar en esta hora este mensaje con la intención de que cada persona pueda ser edificado y su vida sea encaminado en el camino de la salvación que Dios ha trazado desde antes de la fundación del mundo para cada persona. Así que deseo compartir un pasaje en el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 4, versículo 12. Vamos a tomar lectura y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Usted en su hogar puede también tomar su Biblia si la tiene. Dice la palabra de Dios: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Le pido que me acompañe en una breve oración en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, sabemos que su Espíritu es vida, Señor, que su Espíritu es el que convence al mundo de pecado. Señor, en esta hora he tomado este versículo, Señor, para compartir con los hermanos, con los amigos, con la familia. Padre, con la sana intención de poder llegar a los corazones apocados, a los corazones afligidos, Señor, pero que sea usted ministrando en esta hora, que sea usted tomando, Señor, el señorío y el control, aún en los aires espirituales, para que esta palabra pueda hallar cabida en los corazones. Dice su palabra que ella no volverá vacía, sino que hará lo que tenga que hacer en aquellos para los cuales usted ha determinado en este día que pueda llegar. Por eso alabo, engrandezco su nombre, le doy la gloria, Señor, porque a usted le pertenece. Amén. Gracias a Dios que tenemos este medio y esta oportunidad de poder llegar a su hogar. Como dije al principio, quizás entrar en los parajes, en el campo, en la ciudad, en los lugares distantes y aún pasar las fronteras. Todo esto que a través de la tecnología podemos alcanzar en estos tiempos y poder entrar en los corazones y en las familias que están allí separadas de la presencia de Dios. Y esta es la intención con la cual se predica la palabra por estos tiempos. La palabra de Dios tiene que allí ser predicada. Esta es la comisión que Dios ha dejado a la iglesia. Y hay situaciones que la Biblia relata en las cuales había personas que, si bien llevaban una vida piadosa, una vida temerosa delante de Dios, pero que todavía les faltaba algo, que todavía faltaba que en sus ideas fuera clarificado el mensaje verdadero, el medio de cómo alcanzar el favor de Dios. Sabemos que esa relación que en el principio se cortó entre Dios y su creación fue allí opacada por el pecado. Entonces ya el hombre y la mujer no tenían ese lugar de privilegio que tenían desde el principio delante de Dios. Fue el pecado el que los llevó a esa separación y es lo que hoy lleva a la humanidad a estar separado de la presencia de Dios. Ahora usted se preguntará: ¿y cómo yo puedo acercarme a Dios? La palabra que hemos tomado dice que en ningún otro hay salvación. Salvación, se preguntará usted que no conoce quizás la palabra. Salvación es ser libre de condenación, ser salvo de condenación. Esta palabra se repite muchas veces en la Biblia y es una palabra que encierra muchas cosas, ¿no? Hay un dicho que dice: todos los caminos conducen a Roma.
pero no todos los caminos conducen a Dios. Hay un solo camino, que es a través de Jesucristo. Por eso esta palabra dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y ese nombre es el nombre de Jesucristo, el que fue dado en propiciación por mi pecado y por su pecado. Explicaba de qué manera se cortó esa relación entre su creación y Dios. Fue allí en el huerto de Edén cuando vino el fracaso, la caída, y el hombre, conociendo que había faltado delante de Dios, dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 3, versículo 7, que el hombre se hizo un delantal de hojas. Sabemos que no es una vestidura apropiada. Entonces dice, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Esto es lo que en estos tiempos representa las tradiciones, las costumbres, la religión, el tratar de llevar una vida de apariencia, una vida simulada delante de Dios, quizás haciendo algunos actos religiosos, algunas cosas que en cierto modo a nuestro parecer nos pueden acercar a Dios, pero sabemos que ese no es el medio correcto, porque dice en el versículo 21, dice del mismo libro de Génesis capítulo 3, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y los vistió. Ahí está la explicación. Aquí ya Dios estaba dando ejemplo de qué manera se podía expiar o salvar de la muerte, de la condenación. De qué manera se podía cubrir el pecado, que no es a través de la apariencia, no es a través de la religión, no es a través de costumbre, sino que es a través de la muerte de su Hijo, amado Jesucristo, en la cruz del Calvario. Cuando Juan estaba bautizando a orillas del Jordán y vio venir a Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces ahí está, ¿ves? Lo que dice en Génesis 3:21, que Dios tuvo que cubrirlos de piel. Ya estaba dando cuenta de qué manera iba a ser cubierto el pecado. Entonces este pasaje que tomamos dice que en ningún otro hay salvación, solamente en Jesús. Dice la palabra de Dios que Él es el intercesor, Él es el que intercede delante de Dios por nosotros. Dice allí en la primera carta de Juan, dice la palabra de Dios, en el versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y en el capítulo 2, ahí nomás un poquito más abajo, en el versículo 1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén, gloria al Señor. Entonces, si pecamos, dice, abogados tenemos, a Jesucristo. No hay otro intercesor, no hay otra persona que pueda. Sabemos que el mediador es una persona que media en un conflicto entre dos partes. Cuando hay una diferencia entre países, siempre se necesita que alguien que sea allí, que no sea de ese mismo país, pueda
intervenir, ¿no? Allí y mediar en favor de ese conflicto, en favor de un país o de otro. Aquí es por nuestra vida, aquí es por nuestra salvación. Y no hay otro medio, no hay otro método de salvación, porque la palabra de Dios también dice, en 1 de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Amén. Gloria al Señor. No hay otra forma de llegar a Dios. Como dije, todos a veces dicen en ese dicho que todos los caminos conducen a Roma, pero no todos los caminos conducen a Dios. Sabemos que hay solamente un camino. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que alégrese en esta tarde que llega a usted esta noticia, que no es una religión, que no es una tradición, es el Evangelio. Y el Evangelio quiere decir buenas nuevas de salvación. Y fíjese qué privilegio da Dios a la iglesia, que dice que nosotros, dice, mirad cuán bueno es los que traen las buenas nuevas de paz. Así que nosotros somos enviados para llevar este mensaje a toda persona que no le conoce. Amén. Bendito sea Dios. Y qué privilegio. Gloria sea al Señor que usted pueda estar en su hogar en esta hora y que pueda recibir esta palabra. Dijimos que las hojas en el Génesis representan la apariencia, la religión, la tradición, las costumbres. Muchos venimos de tradiciones familiares, tradiciones religiosas, en las cuales se nos enseñó que había muchas formas de buscar a Dios, pero estamos viendo a través de la palabra que hay solamente un método. Y en esa forma que se nos fue transmitido desde la niñez, se presenta a la Madre de Jesucristo como que también ella fuera intercesora por nuestros pecados, como que ella pudiera rogar por nosotros. Yo he tomado un texto en San Lucas, capítulo 1, versículo 46 y 47. Dice la palabra de Dios: entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. ¿A quién se refería María? Como ella, siendo la madre de Jesús, podía ser salvada por él. La palabra de Dios nos muestra que Jesús es antes que María. María simplemente fue un instrumento de Dios para que su hijo naciese o viniese aquí a la tierra. El Evangelio según San Juan dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. El Verbo era la palabra que luego fue hecho carne. Amén. Y era Dios, porque estaba con su Padre. Por eso María dice, mi alma se regocija en Dios, mi Salvador. Se regocijaba, ella ya se venía regocijando porque los ángeles daban testimonio de las cosas que habían recibido acerca de Jesús. Ella dice que atesoraba en su corazón las cosas que del niño se hablaban. Y aquí dice, este era en el principio con Dios. Fíjense que Dios tuvo ese cuidado tan grande que antes de crear al hombre, el hombre fue creado en el sexto día. Pero en los primeros días
Dios se encargó de crear todo ese ámbito donde el hombre se habría de mover. Y entre esas creaciones tuvo la constelación de los cielos, tuvo la lumbrera mayor, menor, tuvo las estrellas, creó los mares, creó los peces y creó las aves y también creó todas las aves, los animales que andan por tierra. Porque si no, no podría cubrir al hombre si no hubiera un animal que sacrificar. Así que Dios tuvo todo ese cuidado. Pero en el sexto día, cuando creó al hombre, Dios hablaba con alguien. Él decía, hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza. Entonces ahí entendemos que Jesús es desde el principio. Sigo leyendo en San Juan, dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Escuche este pasaje. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Así que todos somos creación de Dios. Pero para ser hijos de Dios, para ser identificados por Él, tenemos que creer en el Hijo, en Jesucristo. Alabado sea el Señor. Por eso la misma María, su madre, necesitaba tener un Salvador. Y ese Salvador estaba en sus brazos. Lo tenía ella, lo estaba allí presentando, llevando al templo. Fíjese que Jesucristo salvaba ya desde antes de su nacimiento y aún en su nacimiento, al tener 40 días, cuando dice la palabra de Dios que fue presentado en el templo, allí Jesús estaba salvando. Yo les voy a mostrar un pasaje muy precioso que dice, cuando Él fue presentado al templo, dice, y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer con él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. También en este mismo pasaje dice la palabra de Dios que había una mujer de edad muy avanzada que había vivido con su esposo 7 años y luego ella enviudó y hacía 84 años que era viuda y permanecía en el templo, dice, en ayuno, en oraciones, y ella también esperaba la redención de Israel. Por eso cuando vio a este niño se regocijó.
Alabado sea el Señor. ¿No se regocija usted en esta tarde que también este mismo Jesús está siendo presentado para que usted lo conozca, para que usted lo reciba, para que usted lo acepte, para que usted entienda que no hay otro medio, no hay otra forma de llegar a Dios? Vemos que el Señor Jesús sanaba o salvaba cuando tenía 40 días de vida, pero también salvaba en su muerte, cuando estaba allí en el madero, cuando estaban esos dos malhechores alrededor de él. Uno de ellos dice que hacía injuria. Sin embargo, el otro le dice: ni aun estando en esa condición de muerte, tenés temor de Dios. Entonces, dándose vuelta y mirándose a Jesús, le dijo en el capítulo 23, versículo 42, y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Fíjese qué obra tan grande, tan gloriosa, ¿no? Este hombre que había vivido toda su vida equivocada, su vida errada, pero sin embargo en ese momento se arrepintió, en ese momento reconoció que Jesús era el Salvador. Este hombre no había tenido la oportunidad de ir a una iglesia, no había tenido el tiempo de permanencia dentro de una congregación, no había pasado por las aguas del bautismo, ninguna de esas cosas que el cristiano llega a conocer cuando conoce la palabra. En ese momento él se arrepintió. El libro de Proverbios 28, versículo 13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta de él alcanzará misericordia. Y el único que tiene misericordia es Dios. Dice el libro de Lamentaciones que si no fueran por sus misericordias nosotros ya hubiésemos sido consumidos. Sin embargo, nuevas son, porque se renuevan cada día, la misericordia de Dios se renueva. Amén. Por eso en esta tarde glorifica a Dios y dele las gracias porque tiene esta oportunidad de poder conocer esta verdad que muchas veces quizás estuvo escondida a su conocimiento. Decía que muchos de nosotros venimos de tradiciones religiosas, familiares, en las cuales se nos enseñaba que cuando defraudábamos a Dios o fracasábamos, debíamos presentarnos ante una persona y declararle nuestro pecado. Sin embargo, la palabra de Dios dice que hay un solo Dios y un solo mediador, que es Jesucristo. Amén. Y hay un pasaje en San Mateo 23:9 que habla de esta situación. Dice 23:9 de San Mateo: y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Amén. Nosotros íbamos delante de una persona y nos confesábamos y creíamos que a través de ese acto nosotros ya estábamos librados de la condenación. Amén. Romanos dice: por cuantos todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Y el único medio, porque dice: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El regalo de Dios es a través del sacrificio de su Hijo para todo el que ha pecado. No hay otro método. Amén. Por eso regocíjese
en esta tarde, alégrese, que usted puede conocer estas verdades, que a través de este medio puede llegar este mensaje a su vida. Y es la intención de que en estos días difíciles de crisis que estamos viviendo y que ya anuncian la segunda venida de Jesucristo, en la carta de Pedro dice: mas Dios no retarda sus promesas, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente Dios para con todo, no queriendo que se pierdan, mas que tengan la vida eterna. Amén. Y este es el medio, esta es la forma de que a través de internet, a través de distintos medios, se puede llegar a la humanidad en estos días, en los cuales los templos están cerrados. Pero nuestro corazón tiene que estar abierto y dispuesto. Jesucristo golpea en esta tarde a su vida. Dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno abre la puerta, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Él quiere entrar en su vida, Él quiere entrar en su hogar en esta tarde. Por eso, ábrale la puerta, no lo deje más esperando. ¿Cuántas veces llegó las buenas nuevas de salvación a su vida? El Evangelio, ¿cuántas veces llegó? Y usted dijo: no, yo no me muevo de mi religión o de mi tradición familiar. Tengo muchos años, nadie ya me puede hacer cambiar. Fíjese que yo tomé el pasaje de Simeón y el pasaje y que está allí Ana también en San Lucas, estas dos personas que dice que eran personas de edad avanzada, pero que sin embargo no habían todavía alcanzado la salvación. Por eso es necesario que se predique la palabra y es necesario entenderla. No es difícil. Dice la palabra de Dios que los mandamientos de Dios no son gravosos, pero es necesario que se nos explique. Dice la palabra de Dios que uno de los allí discípulos, Felipe, había estado predicando en Samaria, y dice el pasaje en Hechos de los Apóstoles que el Espíritu Santo habla a Felipe y lo lleva al desierto, a un camino apartado en Gaza, en la cual dice que allí transportaba un carro a un eunuco, a una persona que venía de Jerusalén de adorar a Dios, y leía el pasaje de Isaías, dice. Entonces el Espíritu Santo le dice a Felipe: júntate a ese carro. Amén. Y el pasaje dice, la palabra de Dios que leía este eunuco, era el pasaje de Isaías. Amén. Gloria sea al Señor. Dice, el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a este carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y que se sentara con él. Y el pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y dice, respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Dice también un poquito más adelante de este libro, en el capítulo 10, que había un hombre que era temeroso de Dios, dice piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía mucha limosna al pueblo y oraba a Dios siempre. El nombre de este varón era Cornelio. Sin embargo, este varón todavía no conocía cuál era el camino para llegar a Dios. Recibe
una visión, una revelación de parte de Dios que le dice que envíe a buscar a Jope un hombre, un discípulo llamado Pedro. Entonces, allí este discípulo acude a su casa, le explica el plan de salvación, le transmite la palabra, y es esto lo que estamos haciendo en esta tarde. Dice, en el versículo 38 dice, y cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios el tercer día y hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Este era el Jesús que tenía que ser presentado, no aquel que estaba junto al malhechor colgado en el madero, porque la religión nos enseña no solamente que tenemos que declarar nuestros pecados ante otra persona mortal, sino que nos muestra imágenes de toda índole, cuando el mandamiento de Dios es no te harás imagen ni semejanza de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Y entre todas esas imágenes aparece la cruz, pero extrañamente aparece la cruz con Jesús colgado en ese madero, cuando la palabra de Dios nos dice que Él resucitó al tercer día. Cuando fueron las mujeres de madrugada al sepulcro a llevar las especies aromáticas, no encontraron el cuerpo de Jesús, solamente encontraron los ángeles, y aquellos ángeles le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él no está aquí, ha resucitado. Esa fue la palabra de los ángeles. Por eso se nos enseña a través de la tradición y se nos muestra a un Cristo demacrado, a un Cristo crucificado, a un Cristo mal herido, allí colgado en ese madero. Y otras cosas de lo que se nos enseña, gloria sea al Señor, es que el que muere sin Cristo tiene, podemos decir, una estación intermedia en la cual puede decidir a dónde va a ir su alma. Ellos le llaman purgatorio. Pero quiero aclararle en esta tarde que tal lugar no existe. Y yo le voy a mostrar a través de la palabra, en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 16, la historia de dos hombres. Y ya con esto quiero ir terminando, porque, gloria sea al Señor, yo creo que Dios en esta tarde tiene que traer lucidez y claridad a los corazones, porque Jesucristo es luz. Recuerden lo que yo leí allí en San Juan capítulo 1, que Juan venía dando testimonio de la luz. No era él la luz, venía la luz detrás de él. Amén. Alabado sea el Señor. En este pasaje de San Lucas capítulo 16, versículo 19, yo quiero que en esta tarde preste atención y entienda lo que significa este pasaje. En el versículo 19 dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham.
y murió también el rico y fue sepultado. Aquí comienza a marcar Dios la diferencia entre uno que más allá de sus sinsabores o de sus penurias que haya podido pasar en la tierra, cómo fue justificado por Dios y cómo fue llevado al seno de Abraham. Sin embargo, el que vivió en banquete, en esplendidez, dice que murió y fue sepultado. Sigo leyendo. Este pasaje, mire lo que dice aquí. Y en el Hades, hablando del hombre rico, entonces no hay un lugar, una estación intermedia, un purgatorio donde según el peso de los pecados, allí se toma la decisión o se puede purificar y ir luego al cielo. No existe. Dice, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento. Subraya esta palabra tormento. Y dice, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Si tenemos un poquito de razonamiento en esta tarde, yo creo que aquí la palabra de Dios nos está mostrando que hay un cielo y que hay un infierno y que no hay un lugar intermedio. Amén. Usted decide en esta tarde a cuál de los dos lugares quiere ir. Alabado sea el Señor. Antes de seguir la lectura, porque es muy interesante esta parte, dice la palabra de Dios que cuando uno de los diáconos, llamado Esteban, estaba siendo apedreado, dice la palabra de Dios que él estaba siendo, le estaban quitando la vida cruelmente. Sin embargo, dice que él alzó los ojos al cielo y dice que vio los cielos abiertos y a Jesús a la diestra de su Padre. Y más allá de todo ese tormento, ese dolor que en esas horas él estaba padeciendo, él sabía, tenía determinado el camino hacia donde él o su alma iba. Porque quiero decirle algo en esta tarde. El hombre está constituido de un cuerpo físico y un espíritu o el alma que es eterna. El cuerpo físico, la carne, se degrada. La palabra dice que del polvo salimos y al polvo volvemos. De una o de otra manera todos vuelven al polvo. El cuerpo se desintegra, pero el alma vive para siempre. Y dice la palabra de Dios que cuando Jesucristo venga en su segunda venida, dice que muchos de los que durmieron, eso se refiere a los hijos de Dios que están allí esperando el regreso de Jesús, serán, dice, muchos de los que duermen serán despertados, dice. Y dice, algunos para gloria eterna, dice, pero otros dice que serán despertados para confusión y vergüenza perpetua. Amén. Entonces, aquí estamos hablando del cielo, el seno de Abraham, y del Hades, que es el infierno. Y no se asuste en esta tarde si no glorifica a Dios y dele gracias que quizás ya tiene cierta edad avanzada y que hasta aquí nunca se le había dicho estas verdades. Amén. Pero que hoy tiene la oportunidad de escucharlas. Alabado sea el Señor. Entonces dice, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora, refiriéndose a Lázaro, dice, este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí
a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. ¿Entendió, no? Hay una cima, hay una separación. Los que quieren pasar del infierno al cielo no pueden. Amén. Entonces este hombre desesperado dice, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y a Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Amén. Y en estos tiempos la iglesia ha sido puesta para transmitir el mensaje de Dios. Ahora, iglesia implica muchas cosas. La iglesia no es una denominación, no es un templo de 4 paredes. La iglesia son personas vivas. Amén. Dice la palabra de Dios en Pedro que nosotros como piedras vivas tenemos que ser edificados. Amén. Edificados con la palabra, crecer en el conocimiento de la palabra para poder, allí como piedras vivas, movernos. Y sé que una estructura, un edificio no se mueve, es algo que está inerte, que está estático. Sin embargo, la palabra iglesia implica personas que se mueven, que transmiten el mensaje de Jesús. Cuando los discípulos vieron que Jesús se iba al cielo, dice que allí, gloria sea al Señor, los ángeles los sacudieron y dijeron, ¿qué haces, varones galileos, qué hacéis mirando al cielo? Este mismo Jesús que se ha ido, Él mismo volverá. Entonces la iglesia hoy en estos tiempos, los cristianos, los seguidores de Cristo, tienen que transmitir el mensaje de Dios, anunciar las buenas nuevas de salvación, anunciar que Cristo volverá por segunda vez. Amén. Pero antes de esa venida tiene que dar a las personas justificadas delante de Dios. Amén. A través de la muerte de Jesucristo, a través de aceptarle a Él como su único y suficiente Salvador. Le leo un último pasaje y usted tomará su decisión en esta tarde. Quiero leer en Romanos capítulo 10, versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y pregunta, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Amén. Y eso somos nosotros, que por gracia y misericordia de Dios tenemos la oportunidad de llegar en esta tarde a través del mensaje de su palabra, de entrar en su hogar, para que usted tome la decisión más sabia que pueda llegar a tomar en su vida. Asegurarse la entrada al cielo. Amén. Porque como hemos leído, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Gracias al Señor por esta oportunidad de transmitir este mensaje. Gracias por los medios que Dios utiliza en estos tiempos a través de la tecnología. Alabado sea el Señor. Yo quiero simplemente ya
cerrar esta transmisión y que usted me acompañe en esta oración y que todos aquellos que han entendido su palabra, los que han entendido el medio de salvación que Dios ha dispuesto para la humanidad, que pueda repetir conmigo una oración. Amén. Que abra su corazón en esta tarde, que deje de lado sus fundamentos, sus estructuras, sus creencias religiosas y que busque al autor de la vida, al autor de la salvación, a Jesucristo. Amén. Le ruego que hagamos una oración. Padre, en el nombre de Jesús, alabado sea su nombre para siempre. Señor, mire, usted conoce las mentes, conoce los corazones. Allí el salmista decía: Señor, tú has examinado mi acostar, mi levantar, tú has conocido mis más íntimos pensamientos. En esta tarde usted conoce a cada persona que en esta misma hora está abriendo su corazón, que está tomando esa sabia decisión de venir al encuentro de su amado Hijo para recibirle y aceptarle como su único y suficiente Salvador. Y en esta hora, amiga o amigo, pueda usted repetir esta oración conmigo. Señor Jesús, creo que tú eres el único Salvador, la única propiciación por mis pecados. Por eso en esta hora te acepto y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Anota mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a serte fiel en todos mis caminos hasta que tú vengas a buscar a tu iglesia. Amén. Si usted, amiga, amigo, ha hecho esta confesión de fe, su nombre ha sido anotado en el libro de la vida. Amén. Porque dice el libro de Apocalipsis que todos aquellos que no han sido hallados sus nombres en el libro de la vida, dice que fueron lanzados al lago de fuego y azufre. Amén. Por eso en esta tarde usted ha tomado la mejor decisión. Gócese en la presencia del Señor. Los hermanos, la iglesia, gócense, porque dice la palabra de Dios que hay gran gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. Amén. Por eso, gracias a Dios por esta oportunidad y que la paz de nuestro Señor Jesucristo reine en cada corazón de ahora y por todos los siglos. Amén.